ahí anduve, ve, ahí en ese lado. No, él no. Es que Tony lo habló. Y como soy original. Mejor no me acerco cuando está tomando agua. Va a ver que era la pistolita de agua. La pistolita de agua. Igual al Chele todos le tienen miedo. ¿Y por qué? Cuando vamos al baño, nadie anda con él. ¿Por qué le tienen miedo? Ella visto un anuncio que sale de la revista que cuando van a jugar con México y Honduras, ahí sale uno que se parece al Chelón.